Nadie apostaba nada por este anime, todo el mundo lo quería ver porque iba a ser un Shirobako 2. Yo, perdonad que lo diga, pero os habéis perdido un anime que es de principio a fin, para mí me ha parecido de lo mejorcito, increíble, y no tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo por este anime. De verdad, si no lo habéis visto, vais con las ganas de ver un poquito de animación, no os lo vais a encontrar, pero dadle una oportunidad, es que se lo merece, de principio a fin, tanto por sus personajes como por su animación y por su estética visual, porque me ha parecido una maravilla. No voy tampoco a ir narrando poco a poco lo que he ido viendo, porque ya lo he ido comentando y al final esto irá seguramente para el top 10 de mejores animes del año, y ahí es donde voy a explayar un poco más. Hay dos finales, el bueno y el malo. El malo es el que ya estaba destinado en la historia condenada, una historia que, si lo piensas, como he dicho, para mí la que ha creado la historia, no le culpo, a lo mejor le encanta hacer este tipo de historias, pero hay que tener los huevos bien puestos. Si tú lo piensas ahora con detenimiento, el cómo está hecha esta historia, que hay unos vacíos, esos vacíos han derrotado las 9 piedras que estaban puestas por todo el mundo y solo quedaba una, y luego hay un pequeño héroe desde pequeño que ha estado también destinado a ser un héroe, a entrenar y a entrenar y a entrenar para proteger esa única piedra que quedaba, porque al final 9 héroes legendarios estaban, digamos, destinados a estar en cada piedra, porque hay 9 piedras y en esas 9 piedras tienes que protegerlas, y esos 9 héroes legendarios han caído y el único que quedaba era Luke y el unicornio. Y pensar cómo la creadora de esa historia ha hecho que Luke simplemente haya estado para ser un héroe, que no ha podido ser feliz, que no ha encontrado felicidad, no ha encontrado vida, una y otra vez desde pequeño entrenando para los vacíos, para llegar a un punto a proteger a los ciudadanos, como he dicho, a esos ciudadanos que al final no ha sido recompensado Luke. Para mí, hasta que no llegó la chica, Natsuko Hirose, que fue el que le abrió los ojos, el que empezó a hacer cosas que no eran de héroe, empezó a cocinar, empezó a estar por los demás y no tanto por él, y empezó a mirarse más a sí mismo también, pero también por los demás. Y me encantó cómo el Luke se empezó a desarrollar, a empatizar más con los demás, a tener más sentimientos, más emociones, mirarse más a él mismo, a los demás, y eso fue gracias a Natsuko Hirose, que le abrió los ojos. Y luego también está Luke, fue gracias a Hirose. Hostia, me ha parecido muy bonito cómo Hirose desde pequeña ha admirado esta historia, le ha encantado este tipo de historia, quería ser animadora simplemente por esta historia, y cualquiera que se haya dedicado a este ámbito en el anime, y creo que aquí lo ha reflejado muy bien Mapa, a mi parecer, ha sido en querer ser algo porque de pequeño viste eso y querías llegar a ser como lo que tú viste. Natsuko Hirose admiraba mucho la película, admiraba mucho los creadores que hay detrás y quería llegar a ser animadora por esa historia y por esos personajes que tanto le han dado. Y desde que era pequeña hasta la etapa adulta, sus personajes de esa historia los han ido acompañando, y Luke la ha ido acompañando siempre. Gracias al esfuerzo que ha conseguido Natsuko Hirose, ha llegado a ser la que es. Sí que al principio era muy prepotente, era muy orgullosa, era muy egoísta, solo miraba por ella, no trabajaba en equipo. Como he dicho, era así muy al principio, pero todo ha sido gracias a esta historia, que creo que ha abierto sus propios ojos, ha dado cuenta de que hay gente que realmente la ama, hay gente que realmente la reconoce, y eso ha sido gracias a Luke, gracias al unicornio, gracias a la elfa y gracias a todos los personajes. Ella quería salvar esa historia condenada, quería darle un buen final, ya que el final, como hemos visto, yo he hablado de un final malo, que ha sido el final malo de que Luke se convierte en vacío y la historia condenada termina ahí con los créditos, y la creadora se queda satisfecha al tener una historia mala, bueno, mala en el sentido de una historia cruel, oscura y a la vez con un final malo, que es matar al héroe. Esa es la historia condenada, y te dan ganas de hacer otro final, ¿sabes? Y eso es lo que yo creo que ha querido contarnos Mapa con la historia de Natsuko Hirose, contarnos su historia, el cómo ella entró ahí, para que ella pudiese cambiar su forma de ser, su personalidad, y a través de los capítulos ella se iba dando cuenta poquito a poquito cómo era, hasta llegar al punto en el último capítulo apreciar más las cosas que tiene a su alrededor, y al final le ha podido dar al menos un final feliz a esa historia que lo necesitaba. Por eso digo que al final el final bueno es ese. Por cosas del destino, pues bueno, las piedras vuelven a estar en su sitio, los 9 héroes legendarios están en su punto para volver a proteger esas piedras de lo que va a venir más adelante, y al final pues les han dado como una segunda vida a esos personajes que la historia terminaba literalmente matándolos todos. Y me ha encantado como al final Natsuko Hirose la hemos visto ya con el pelo recogido, con el detalle del unicornio, del cuerno, con el pelo recogido, es que el diseño que tiene me parece increíble, lo bonita que se ve, lo guapa que es, que de verdad, tener los pelos delante no apreciaba la belleza que tiene. Y me ha encantado como ella, gracias a Luke, también se ha dado cuenta lo guapa que es, y ha cambiado muchísimo tanto su personalidad como su aspecto. Al final ha apreciado mucho, como hemos visto, y aquí es un reflejo que han hecho, es que ella va a ser directora de una película que se llama El primer amor, y que la iba a adaptar a película. ¿Qué pasa? Que aquí ella nunca se ha enamorado, hemos visto su pasado, y ella estuvo muy enfocada en ser animadora y nunca pudo apreciar lo que era el amor hasta entrar en esta historia y se enamoró
enamoró del personaje que más ha dibujado y que más amaba, que era Luke, estar enamorado de un dibujo. Y ahí me ha gustado mucho que al final ella a lo mejor lo que necesitaba era ese golpe de realidad, ver cómo es un primer amor, abrirse un poco más a los demás y no ser tan orgullosa y tan egoísta, y así esta historia es la que le ha dado la oportunidad de ser la directora de esta adaptación del primer amor, y ahí ha podido reflejar su dirección en esa película. Y el final ese, yo, como ha dicho Laia, espero creer que ellos han conseguido llegar a su mundo y al final estar en ese mundo, y tarde o temprano a lo mejor pues se encuentran, vivirán juntos o a lo mejor se casan, quién sabe. Pero yo solo pido que Mappa me haga una secuela, no pido mucho, que venda los Blu-rays, que haya funcionado en Crunchy, pero por favor que me saquen una secuela de 1 hora y media de ellos besándose, entablando amistad, teniendo, no sé, estando en su país, porque me ha parecido muy bonito. Y cada personaje, no voy a ir por cada personaje, pero cada personaje me ha parecido muy escrito. Cada personaje ha hecho su función en este anime. Han tenido sus momentos, pero sin duda el que mejor se ha llevado en estos 2 últimos capítulos ha sido el unicornio. Como el unicornio al principio lo odiabas, que era muy pateable, era muy insoportable, hasta el punto de que en estos 2 últimos o 3 capítulos lo has entendido perfectamente. Es el mejor amigo que puede tener alguien, y ese es Luke, que siempre está para los buenos y malos momentos, y está ahí para ayudarle. Y como al final ha reconocido que desde el primer capítulo nunca ha reconocido algo bueno de Natsuko, y ver cómo el unicornio al final ha reconocido que Luke te necesita, que necesita a Natsuko, y que reconoce que sus dibujos les encanta, ahí me ha parecido el pick sin duda del personaje. Volver a ver al Kiji, cosita esa que volaba, que podía detectar los vacíos, volver a ver que lo han resucitado porque lo necesitaban, era al punto de que Natsuko lo necesitaba para poder acabar esa historia y darle un buen final. Hostia, me ha alegrado mucho, y no me esperaba que Natsuko tirase de la baza de dibujar al personaje que más amaba, que más ha dibujado. Qué mejor manera de terminar esta historia que dibujando un Luke que puede vencer al vacío que se ha tragado a Luke. Para mí no me lo esperaba, pero me ha parecido increíble. Pero Zenshu es un anime que de verdad creo que la gente merece verlo más. He visto mucha gente comentando en Twitter y gente que lo ha visto, pero creo que la gente que lo empezó porque pensaban que iba a ser un anime de animación y que te van a poner las cosas de cómo es la industria del anime, y vieron el primer capítulo, será esa gente que lo ha dropeado o lo ha dejado apartado. Por favor, retomadlo, porque es una historia que al final, como yo he dicho, yo tampoco me esperaba nada. Los primeros capítulos me parecía un anime pues bastante original, bastante innovador, me sorprendió el primer capítulo, pero a la larga que he ido viendo los capítulos me sorprendió al ser un anime de fantasía normalito, que era bastante alegre, era bastante simpático, y cómo se ha ido convirtiendo en que tú vas entendiendo cómo está escrita esta historia y cómo se ha ido convirtiendo en un anime de fantasía oscura. Han dado la vuelta a la tortilla, al anime, literal, han dado la vuelta, y no te has dado cuenta de lo bien hecha que está la historia en sí, lo bien hecha que está la comedia, como al principio había bastante comedia, como los personajes interactuaban con ellos, había un poquito de seriedad, pero me ha encantado cómo el anime ha tomado un rumbo más serio, pero mezclando la comedia con la seriedad, y creo que eso lo han sabido llevar muy bien, porque han habido momentos muy tensos, han habido momentos muy cómicos, pero los han sabido intercalar muy bien para que el espectador no le sorprenda o no se quede en shock, o no le saque del capítulo diciendo, hostia, ¿qué pasa aquí? Hostia, es que ha habido momentos que yo estaba llorando, pero al siguiente momento como que había bastante comedia para que no estés triste, ¿sabes? En ese momento me ha gustado cómo lo han llevado. Y también remarcar aquí que lo que más me ha gustado también ha sido la animación, la paleta de color que le han dado, el aspecto visual, la acción. Yo creo que ha estado bastante bien animado, ha estado muy por encima de la media de los animes actuales, y el granulado que le han dado cuando estaban en la historia condenada, le han dado como un granulado de anime antiguo, con unos fondos, si os fijáis, tienen como el típico grano de anime antiguo. No sé si lo han hecho a posta, ya que es una historia de hace 20 o 30 años. Pues me ha gustado mucho ese pequeño detalle que le han dado a la fotografía y al aspecto visual. Sin duda, los fondos para mí han sido lo mejorcito de todo, junto con la banda sonora. También recomiendo mucho que lo veáis con doblaje, sobre todo en castellano, porque creo que ha sido para mí de los mejores doblajes que ha hecho Crunchyroll en estos últimos años. Lo han doblado todo, los gritos están muy bien doblados, las interpretaciones están literalmente a otro nivel, que lo dan todo en el atril, y me ha parecido increíble. No voy a ir uno por uno de actor, pero es que cada uno se le ha hecho suyo a su personaje, le han dado sus matices, su interpretación, y literal que cada actor te lo ha dejado en el atril para mí. Así que de verdad, si lo queréis ver con doblaje, miradlo, porque hay actores de primera que son veteranos, llevan más de 30 años en la industria. Nota que está hecho con mucho amor y con mucho mimo, tanto la traducción, por la adaptación y por parte de la dirección, que ha sido increíble. Así que de verdad, dadle un buen like, suscribiros, activar la campanita para que os avise cuando subo vídeo, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.